Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una clase más de Auditoría 1. En la clase de hoy vamos a iniciar el tema del dictamen, pero previo a eso quiero platicar con ustedes un poco al respecto de lo que hemos visto en esta materia, ya que el dictamen es el último tema que tenemos en el desarrollo de la materia de Auditoría 1. Entonces quiero repasar un poco lo que hemos platicado, así como mencionarles algunos conceptos fundamentales para antes de que concluyamos la materia ustedes conozcan lo que es, en cómo, en qué repercute conocer todo esto para efectos del dictamen. Eh, Podrán preguntarse que es si es el último tema y queda mucho tiempo de la materia, pero el dictamen es un tema amplio, nos va a dar tiempo suficiente como para ver todos los aspectos del informe de auditoría, que es el resultado final del trabajo del auditor. Entonces, en el video de hoy vamos a hablar únicamente sobre esos antecedentes de lo que hemos visto en la materia, conceptos fundamentales que quiero que ustedes tengan bien en claros para antes de continuar con el desarrollo del tema del dictamen, y después posteriormente vamos a hablar del dictamen respecto a sus generalidades, el alcance y limitación de las normas 700, 701 y 705 que tratan información al respecto del dictamen, del informe de auditoría en una auditoría de estados financieros. Y por último vamos a hablar sobre los requerimientos que marca la NIA 700, específicamente el primero, que es la obligación de formarse una opinión por parte del auditor. Entonces vamos a comenzar con el video y cualquier duda pausen y pueden preguntar. Primero quiero mencionarles los temas que hemos tocado en el desarrollo de esta materia. Me parece importante mencionarlos una vez más, a grosso modo, para que ustedes concluyan o sepan de dónde proviene la actividad final de preparar el dictamen. Eh, en el desarrollo de la materia de Auditoría 1 hemos visto los temas que muestro en la pantalla. Empezamos hablando de la auditoría como una actividad profesional. Vimos los antecedentes de la actividad de la auditoría y de la carrera del contador público aquí en México. Vimos que la máxima autoridad en cuestión de referencia normativa es el Instituto Mexicano de Contadores Públicos a través de sus comisiones, en especial la Comisión de Normas de Auditoría. Vimos que hubo un cambio importante hacia una normatividad internacional, como lo son las normas internacionales de auditoría, material que yo les compartí a ustedes porque les serviría de consulta en el desarrollo de los temas subsecuentes al tema de la auditoría como actividad profesional. También vimos eh, en términos generales y fuera de la normatividad, los tipos de auditoría que existen, desde la auditoría financiera, la auditoría fiscal, la auditoría administrativa, la auditoría de operaciones, la auditoría pública o gubernamental, etcétera. Vimos todos los tipos, vimos las etapas de la auditoría, desde que se conoce al cliente hasta que se emite el dictamen, y por último, cuando concluimos la actividad profesional, determinamos que lo primordial que debe de tener un auditor en su etapa profesional es cierta experiencia como auxiliar en auditorías, el perfil de un contador público, y determinamos que el tema que nos íbamos a enfocar en esta materia, en Auditoría 1, fuera de todo el preámbulo de los tipos de auditoría que vimos, era que íbamos a hablar de la auditoría desde un punto de vista financiero. Entonces involucraríamos las normas internacionales de auditoría, pero también las normas de información financiera, que más adelante les voy a mencionar la importancia de estas. Bien. Después, como segundo tema, vimos las normas y procedimientos de auditoría. Específicamente vimos la parte de las normas de auditoría desde el punto de vista normas personales, normas de ejecución de trabajo. Bueno, en las normas personales resaltamos la objetividad, la independencia, el perfil profesional del auditor que va a llevar a cabo la auditoría financiera o la auditoría de los estados financieros.
Luego hablamos de las normas relativas a la ejecución del trabajo. En específico decíamos que el auditor siempre se debe comportar con diligencia profesional y cuidado en su carrera. Y hablábamos de las normas de la preparación del informe, que nunca la opinión del auditor debe de estar influenciada por alguna actividad de la empresa auditada, y que en resumen tenía que ser lo más objetiva posible y debería de contener los requisitos que marcan la normatividad correspondiente. Eso fue todo un preámbulo para hablar de lo que estamos haciendo nosotros, que es una auditoría a los estados financieros. Bien. Después, ya en materia de auditoría, vimos lo que es la planeación de la auditoría. Vimos que existe un plan global de auditoría, vimos que existen actividades que se deben de llevar a cabo en el desarrollo del trabajo de investigación. Vimos que debemos de estructurar un equipo de trabajo que nos sea suficiente para afrontar la demanda de la empresa, y vimos que existen ciertas actividades previas a la planeación en las que se conoce al cliente, se hace un estudio general de la empresa, vemos el volumen de operaciones, la industria en la que opera, el marco el reglamentario y legal aplicable, etcétera. Vemos lo más importante, que es por lo que surge una auditoría o surge un trabajo de auditoría, que es la necesidad del cliente, qué es lo que espera el cliente recibir de mí cuando yo le entregue mi informe. Quiere que le hable solamente de la información financiera, quiere que le hable de la información financiera y haga un comentario sobre su situación fiscal, quiere que aparte del dictamen para efectos financieros le entregue un informe en el que le dé recomendaciones respecto al sistema del control interno, etcétera. Entonces, todas esas actividades en la planeación nos indican el rumbo que va a tomar nuestra auditoría. Es por eso importantísimo que recordemos todo lo que vemos, porque ahorita estamos en esta materia de auditoría 1, es por eso que es auditoría 1, estamos viendo los conceptos fundamentales para entender lo que es una auditoría. Después de la planeación, vimos que hay que aplicar un estudio y evaluación del control interno, en el que, entre otras cosas, se aplican cuestionarios respecto a rubros específicos de la empresa, que producen actividades de la empresa que producen información financiera, que al final de cuentas es de lo que yo voy a evaluar y voy a opinar. Entonces, estos cuestionarios obviamente hay que documentarlos, como lo vemos en el tema de papeles de trabajo, pero ¿qué es el propósito? Y ese espero que se lo lleven, porque siempre lo vamos a estar tocando en cada materia que vean aquí en adelante, que espero que sea conmigo, referente a auditoría. Estamos hablando que el estudio y evaluación del control interno se hace, si bien para cumplir con normas de ejecución de trabajo que exigen, si bien para entregar un informe respecto a los aspectos relevantes que vimos del control interno, pero sobre todo se efectúa este estudio de evaluación con el propósito de que el auditor determine la confianza que le va a tener a la empresa. ¿Por qué? Porque si el control interno de una empresa es deficiente, la naturaleza y extensión de los procedimientos de auditoría serán más amplios. Es decir, el auditor tendrá que definir más evidencia, tendría que obtener más evidencia o diseñar sus procedimientos de auditoría para poder tener más evidencia de que se están llevando a cabo las operaciones de manera correcta. En cambio, si un control interno, si el sistema de control interno de una empresa funciona bien y está correctamente implementado y mantenido, los procedimientos de auditoría que el auditor va a aplicar, o el equipo de auditoría va a aplicar, no van a ser tan extensos, van a ser un poco más relajados y le van a permitir al auditor concentrarse en aspectos claves que lo vimos en la parte de documentación de auditoría, en la que el auditor podrá llegarse de más información para tener más precisión en la opinión que plasme en el dictamen. Entonces, es por eso que la importancia del estudio de evaluación del control interno, el principal objetivo es definir, conocer el sistema del control interno para poder definir mis procedimientos de auditoría. Entonces, cuando ustedes les pregunten por qué en auditoría hay una norma que pide que se haga un estudio y evaluación del control interno, porque necesitamos conocer cómo está funcionando la empresa para definir nuestros procedimientos de auditoría.
Cada empresa es distinta y cada empresa hay que aplicarle un estudio de evaluación del control interno y comentábamos la función del departamento de auditoría interna, pues es importante porque podemos apoyarnos de los resultados que han ido obteniendo ellos con la evaluación de su mismo sistema de control interno. Y el último tema que vimos ya de segundo parcial fueron los papeles de trabajo, la documentación de auditoría. Fíjense, comentamos en un inicio que la aplicación de procedimientos de auditoría, cuando lo veíamos en el segundo tema, era la importancia de recabar evidencia suficiente y competente en la cual va a descansar la opinión del auditor. Pero esa documentación de auditoría, que incluye los procedimientos de auditoría aplicados, las conclusiones alcanzadas por el auditor, la planeación, el estudio de evaluación del control interno, etcétera, y cada aspecto específico que marcan las normas internacionales de auditoría, todo ese cúmulo de información va a ser relativo a un trabajo en específico, es decir, a una empresa que hayamos auditado en cierto periodo, y vamos a conformar de esta manera nuestro archivo de auditoría. ¿Qué es lo que nos va a permitir ese archivo de auditoría? Que el día de mañana que alguien requiera indagar respecto a nuestra opinión, tengamos nosotros un aspecto material con lo cual argumentar por qué tomó un rumbo nuestra decisión de emitir una opinión no modificada u opinión modificada. Entonces, esos son los temas que hemos visto. Ya una vez dicho esto, esto es de generalidades de auditoría. Quiero que entiendan algo. Para ustedes poder hacer una auditoría, además de la experiencia como auditores, además como el perfil de contadores, tienen que dominar los temas contables. ¿Por qué? Porque la auditoría, en resumen, es un examen de la información financiera, en donde ustedes van a opinar si dicha información financiera está representada de acuerdo al marco regular, a la normatividad contable aplicable, en este caso las normas de información financiera. Pero ¿cómo pueden ustedes opinar si algo está correcto si no saben del tema? Es por eso que les voy a mostrar la información siguiente en la próxima diapositiva. Conceptos fundamentales que ustedes como auditores y contadores deben de dominar. Obviamente no los vimos en el desarrollo de la materia de auditoría 1, toda vez que estos temas ya debieron de haberlos visto en contabilidad básica, en contabilidad intermedia, o ustedes por su cuenta haber investigado referente a estos conceptos. Primero, la contabilidad. ¿Qué es la contabilidad? Ustedes ya deben de tener bien en claro que es una técnica en la que se registran las operaciones que afectan económicamente a una entidad y producen información financiera. Este concepto lo encontramos en la NIF A1. No sé si les proporcioné el material de las normas de información financiera. En caso de que lo requieran, no se los puedo publicar a través de aquí de Classroom, creo por el tamaño del archivo, pero se los puedo hacer llegar por correo o lo intentamos y se los dejo por comentario, o si lo tienen, excelente, qué bueno, guárdenlo en un lugar en donde lo puedan consultar para que vean esto que les estoy diciendo. Bien, ese concepto lo marcan la NIF A1. Entonces, ya nosotros sabemos que las operaciones que deben de estar plasmadas en la información financiera son las que la afectan a la empresa económicamente. Parece un concepto básico, pero que sí trasciende en lo que es el trabajo de auditoría. Es decir, nosotros vamos a revisar que la empresa haya registrado sus operaciones que afecten económicamente a su empresa, únicamente a sus recursos, vaya. Bien, decimos que la contabilidad produce información financiera. Esta información financiera es cuantitativa, está expresada en unidades monetarias y refleja el desempeño y la posición financiera de una empresa una vez que se haya llevado a cabo las operaciones. Entonces, la información financiera es importantísima porque de aquí se toman decisiones. Recuerden siempre que el objetivo principal de la contabilidad es producir la información financiera que le va a servir de base en la toma de decisiones a las personas interesadas, sobre todo a los dueños y a los accionistas. Lo que está entre paréntesis, perdón, se me pasaba a mencionarles, NIF A1, NIF A1, eso que dice, es donde pueden ustedes localizar de las normas los conceptos que yo les estoy entregando. Vean el índice y ahí van a encontrar que les habla de la definición de contabilidad y luego más adelante de la definición de información financiera. Después tenemos en la NIF A2 los postulados básicos. Ahí vamos a encontrar, son, si no mal recuerdo, 7 postulados. 9 postulados, perdón, son 9 postulados.
Esos postulados a ustedes les van a servir para interpretar más lo que se debe de considerar en contabilidad, lo que realmente afecta económicamente a una empresa. Hablamos de sustancia económica, que todo debe de atenderse a lo que afecte económicamente a la empresa. Hablamos de entidad económica, que se compone de recursos que están destinados a cumplir un propósito lucrativo o no lucrativo, dependiendo del tipo de empresa. Decimos que existe un negocio en marcha en tanto no se demuestre lo contrario. Existe la devengación contable. No solamente la información financiera es aquello que mueve el dinero, sino aquello que hace la empresa y que, si bien es cierto no está pasando o no afecta patrimonialmente en ese momento a la empresa, sí puede en un futuro dado cambiar las condiciones de los recursos. Entonces es importante reconocer la información financiera. También hablamos de que siempre se debe de asociar cada costo y gasto al ingreso que producen. Es un postulado básico, es decir, ustedes deben de conocer esto al derecho y al revés, ustedes como contadores, para que puedan interpretar en su momento si se está cumpliendo con las normas de información financiera en la empresa que estén auditando. Existe un principio de evaluación, es decir, cómo le voy a expresar en unidades monetarias las operaciones que está llevando a cabo la empresa, desde activos, pasivos, el capital, cuentas de resultados, etcétera. Dualidad económica, siempre va a existir la teoría de la partida doble en la contabilidad. Y por último, la consistencia en las operaciones. Entonces, esos postulados básicos, sí denle una checada, vienen en la NIFA 2, ahí vienen vertidos todas las definiciones de cada uno, vienen más amplios, obviamente yo nada más se los menciono así a grosso modo. Después tenemos que con los postulados básicos y con la información y respetando la información financiera que produce la contabilidad, se representan en esquemas básicos o en documentos básicos, que son los estados financieros y que se denominan de esta manera: estados financieros básicos. En la NIF A3 vamos a encontrar la definición de cada uno. En la NIF A5, ahí me pasó a agregárselas, pero para que lo anoten, en la NIF A5 vamos a encontrar los elementos de cada uno de esos estados financieros. Es decir, hablamos del balance general y que se compone o el estado de situación financiera, que se compone de activo, pasivo y capital. Hablamos del estado de resultados, que se compone de ingresos, gastos, costos y otras operaciones que se deben de integrar a este estado, etcétera, etcétera. Tenemos, entonces, ya con esto damos a conocer que ustedes, los 4 estados financieros básicos son el estado de situación financiera, el estado de resultados integral, el estado de variaciones en el capital contable o de cambios en el patrimonio contable, y el estado de flujos de efectivo. Estos son los 4 estados financieros. ¿Por qué mencionarlos? Ustedes podrán decir, estamos repitiendo información. Sí, pero quiero que la tengan presente. ¿Por qué? Porque en su dictamen a ustedes van a opinar sobre estos 4 estados financieros básicos. Van a opinar sobre la situación financiera actual de la empresa, sobre los resultados de un periodo, sobre el origen y la aplicación de los recursos, y sobre cómo se han afectado las inversiones de los socios o accionistas. Entonces, si ustedes no conocen los estados financieros básicos, no van a poder expresar una opinión en una auditoría, o posiblemente expresen una opinión equivocada. Entonces, es importantísimo que ustedes estos temas los dominen para antes de que puedan hacer un trabajo de auditoría. Una vez conociendo estos temas, lo importante es tener la experiencia, es decir, esa experiencia de 2 años que nos hablaban las normas personales, de 2 años mínimo para poder ser un contador titular en un trabajo de auditoría. Miren, existen un mundo de normas de información financiera, pero las otras son aplicables a rubros específicos de la información financiera, como por ejemplo tenemos una norma que nos habla del efectivo y equivalentes, es decir, caja, bancos. Tenemos una norma que nos habla de las cuentas por cobrar, es decir, clientes y deudores diversos. Tenemos una norma que nos habla de los ingresos, tenemos otra norma que nos habla de los gastos, otra de los costos. Entonces, ustedes, conforme vayan revisando ciertos rubros de la información financiera, podrán darse cuenta que pueden consultar las normas de información financiera, específicamente el rubro que estén revisando, para ver qué es lo que se debe de registrar ahí, qué se considera efectivo y equivalente, qué se considera una cuenta por pagar, etcétera. Entonces, tanto las normas internacionales de auditoría como las NIF
combinadas nos permiten llevar a cabo una auditoría de estados financieros, obviamente, de información, una auditoría de carácter financiero. Ojo, hay unas guías de auditoría que las vamos a ver en Auditoría 2, si es que tengo la fortuna de darles esa materia. Esas guías de auditoría nos dicen a nosotros como auditores, cuando estamos en una auditoría de estados financieros, qué documentación debemos de reunir de cada rubro de la información financiera. Por ejemplo, si estamos revisando la parte de los activos fijos, por ejemplo, no sé, el equipo, estamos hablando de inmuebles, planta y equipo, vamos a ver de los inmuebles. Nos dice qué información debemos de recabar en la auditoría para poder obtener una certeza respecto a que los inmuebles estén valuados correctamente, pertenezcan a la empresa, estén en uso, se estén depreciando de manera correcta, etcétera. Entonces, sí es importante que esas guías las vamos a... No tiene caso que se las comparta ahorita porque no estamos abordando específicamente los temas de revisión en cada uno de los rubros, pero sí es importante que sepan que existen unas guías para los auditores de cómo deben de revisar cada rubro de la información financiera. Bien, entonces ya una vez visto todo lo que es lo básico de contabilidad, ustedes ya tienen noción de lo que es la información financiera y pueden entonces realizar un trabajo de auditoría en donde van a opinar respecto a esta información financiera. Bien. Ya una vez dicho todo esto, vamos a hablar del dictamen, que es el último tema de esta materia. El dictamen es el documento que suscribe el contador público de acuerdo a las normas de su profesión, es decir, las normas internacionales de auditoría en nuestro caso, relativo a la naturaleza, alcance y resultado del examen realizado. Recordemos que estamos enfocándolo en un aspecto financiero, entonces es sobre los estados financieros de una entidad, es decir, la entidad de la que se trate que se esté llevando a cabo el trabajo. Miren, lo que van a ver las personas de nuestro trabajo es el dictamen o informe de auditoría, que son sinónimos. Entonces, si ustedes planean excelente, ejecutan todas las normas de auditoría de manera impecable, aplican el estudio de evaluación del control interno, eh, conforman o compilan la información en su archivo de auditoría de una manera que es fácil consultarla, pero todos los resultados obtenidos de este trabajo no los plasman de manera correcta en el dictamen, las personas no van a juzgar que hicieron bien el estudio de evaluación del control interno, que determinaron los riesgos de manera correcta, que planearon la auditoría de manera correcta. No, los que tengan el dictamen o el informe de auditoría y si este está mal elaborado, van a considerar que todo el trabajo de auditoría no cumplió su propósito. Entonces es importante que consulten la normatividad. Aquí está abajo la NIA 700 y la NIA 705 que hablan sobre sobre el dictamen, sobre el informe de auditoría. Ahorita se los explico más a detalle. Entonces tienen que aplicar la normatividad de una manera adecuada y resaltar las características o la estructura del informe que marcan estas normas para que ustedes expresen de la mejor manera la naturaleza, alcance y el resultado del examen que realizaron. Es decir, si el dictamen no se prepara de manera correcta, su trabajo fue en vano. El dictamen es lo que ven las personas, es decir, lo que ven, por ejemplo, la empresa le surge la necesidad de que le emitan un dictamen porque a lo mejor algún proveedor o algún cliente o alguna entidad gubernamental o alguna entidad financiera o bien los socios o accionistas, público, inversionista, le surgió la necesidad de saber si la empresa estaba correctamente, si los estados financieros mostraban la realidad de la empresa. Es por eso que se contratan los servicios de un auditor. Entonces, una vez realizado todo este trabajo, todo este examen, el dictamen es lo más importante para estas personas. Estas personas lo que quieren ver es que la empresa esté trabajando de manera correcta. Bien, entonces el objetivo principal del dictamen es expresar una opinión independiente sobre los estados financieros. Es por eso que les mencionaba que era importante que ustedes conocieran lo que es contabilidad, lo que es información financiera y cuáles son los estados financieros básicos y en qué brincan los postulados respecto a cómo preparar esta información. Entonces, una vez ustedes conociendo todo eso, pueden opinar respecto a si la información de una empresa cumple con esta normatividad. La NIA 700
que viene en el compendio de NIAS que yo les proporcioné, nos habla de cómo se forma la opinión del auditor derivado de un trabajo de auditoría, de un examen realizado a una empresa. ¿Qué aspectos debe de considerar el auditor para preparar dicho informe? Aquí mismo en la NIA 700 nos dice los tipos de opiniones que pueden existir en una auditoría, como lo es. Miren, ustedes a lo mejor escucharon, yo se los he mencionado, que son 4 rumbos los que toma la opinión de un auditor, o 4 decisiones finales que tiene un auditor, de las cuales 4 alternativas que tienen en el informe de auditoría. Primero, emitir una opinión limpia, es decir, que la empresa refleja naturalmente lo que es la información financiera de acuerdo a las NIF. Una opinión con salvedades, en la que no podemos generalizar los resultados, pero podemos decir simplemente en dónde se equivocó la empresa. Un dictamen negativo, en donde de plano la información financiera no muestra razonablemente la realidad de la empresa, por lo cual no podemos emitir una opinión limpia o con salvedades. Y por último, la abstención de opinión. Son 4 rumbos, pero en cuestión de las normas internacionales de auditoría, se le llama de 2 maneras al rumbo que toma la opinión del auditor. Puede ser una opinión no modificada, que sería la opinión limpia, o la opinión modificada, que sería con la opinión con salvedades, o la opinión negativa, que es las que quiero que se graben. Entonces, hay 2 opiniones: la opinión no modificada y la opinión modificada. Entonces, para que chequen, la NIA 700 nos dice en carácter general cómo se conforma el dictamen de auditoría. Si el dictamen trae una opinión modificada, es decir, una opinión negativa o con salvedades, debemos de consultar además la NIA 705. Bien, todo esto que les comento del dictamen son generalidades. Vamos a ir desarrollándolos, vamos a ir viendo el alcance de cada una de las normas, vamos a ir viendo los tipos de dictámenes, vamos a ver ejemplos de cómo se debe de redactar un dictamen cuando es con opinión modificada o con opinión no modificada. Vamos a hablar de la normatividad aplicable al dictamen y obviamente nos va a sobrar tiempo para realizar un ejemplo o proporcionarles un ejemplo para que lo analicen y vean los elementos que componen a un informe de auditoría, como lo es el dictamen. Bien, primero, la norma internacional de auditoría 700, la que tienen en el compendio de normas que yo les entregué y que es revisada, eso se refiere a que ya existía la NIA 700, pero para las auditorías que son aplicables a partir del 15 de diciembre del 2016, les va a aplicar esta norma de la que tienen ustedes en su información. A la fecha no ha habido ninguna otra modificación a dicha norma. Bien, entonces la NIA 700 trata de la responsabilidad que tiene el auditor de formarse una opinión sobre los estados financieros. Ya vimos los estados financieros de los que estamos hablando. Son el estado de situación financiera, el estado de resultados integral, el estado de variaciones en el capital o de cambios en el patrimonio contable y el estado de flujos de efectivo. Bien, esta NIA nos dice que el auditor tiene la responsabilidad de emitir, de formarse una opinión respecto al examen que realizó de los estados financieros. Desde un inicio dijimos que la conclusión del trabajo de auditoría la íbamos a encontrar en el informe de auditoría o dictamen, es decir, que todo lo que hacíamos de aplicar pruebas, reunir evidencia suficiente y competente, además también desde un inicio la planeación de la auditoría, del desarrollo de las actividades y quiénes iban a estar involucrados en ella, era para poder nosotros obtener información de la empresa que nos permitiera formarnos una opinión sobre si los estados financieros cumplen con las normas de información financiera y reflejan la realidad financiera de la empresa. Esta norma también trata de la estructura y el contenido de dicho informe, es decir, nos dice cómo se va a componer e inclusive nos da en el anexo que trae, en los anexos que trae, ejemplos de dichos informes, es decir, desde la fecha en la que estamos emitiendo hasta el informe hasta la firma del auditor que está emitiendo el dictamen, vienen los elementos que debe de contener
para considerarse un informe válido en cuestión de aplicable a las normas internacionales de auditoría. Miren, esta NIA, como lo mencionamos, es aplicable a las auditorías de estados financieros en su conjunto, es decir, estados financieros con fines generales. Esos estados financieros con fines generales viene la definición en esta norma también, en esta norma de auditoría 700. Van a encontrar que se entiende por estados financieros con fines generales aquellos que se prepararon en base a un marco de información financiera general. ¿A qué nos referimos con un marco de información financiera general? Bien, es aquel que satisface las necesidades básicas de los usuarios de la información financiera. Bien, ustedes ya dijeron, ustedes ya saben, perdón, cuáles son los estados financieros básicos, los acabo de mencionar. ¿Por qué se les llama básicos? Porque esos estados financieros le permiten a los usuarios de la información financiera satisfacer sus necesidades básicas, es decir, principalmente tomar una decisión respecto, por ejemplo, al el uso que se le va a dar a una ganancia que se haya tenido en las operaciones, en un resultado de un ejercicio, o va a permitir conocer cómo está la empresa actualmente para ver si necesitamos algún financiamiento, para ver si necesitamos invertir en algún activo, para ver si necesitamos disminuir nuestras participaciones o invitar a nuevos socios, etcétera. O también pudiera ser para ver cómo está trabajando nuestra inversión en el caso del patrimonio, de cambios en el patrimonio contable, en el capital contable. Entonces, si estos cuatro estados financieros cumplen esas cuatro necesidades básicas, cumplen, perdón, las necesidades básicas de los usuarios. Entonces, esta norma habla respecto a los estados, a una auditoría que se aplique. Es decir, esta norma habla del dictamen emitido después de una auditoría aplicable a los estados financieros en su conjunto. Es decir, que aplican un marco de información general en el cual cumple necesidades básicas. Bien, entonces, en resumen, esta norma nos habla de que el auditor tiene la obligación de emitir de formarse una opinión que va a plasmar en el dictamen, y también esta norma nos dice cómo elaborar ese dictamen. Entre otras cualidades, la limitación de esta norma es que tiene como finalidad alcanzar un equilibrio, es decir, perdón, el alcance de esta norma es que tiene la finalidad de alcanzar un equilibrio adecuado entre la necesidad de congruencia y comparabilidad entre informes de auditorías emitidos globalmente y la necesidad de incrementar el valor de la información proporcionada por los auditores, haciendo que la información que proporciona el informe, es decir, el dictamen, sea más relevante para los usuarios. Antes de hablar qué usuarios, es importante destacar algunos puntos de este párrafo. Miren, primero, el alcanzar un equilibrio adecuado entre la necesidad de congruencia y comparabilidad entre informes, cuando nosotros preparamos nuestra auditoría, no solamente el dictamen, también nuestro trabajo de auditoría, en base a las normas internacionales de auditoría, esto nos otorga congruencia en nuestro trabajo y comparabilidad. ¿A qué nos referimos con esto? Desde que se adoptaron las normas internacionales de auditoría, los trabajos que realizamos en México, en los que revisamos alguna entidad que radica o que reside en nuestro país, al momento de nosotros emitir nuestro dictamen respecto a dicha auditoría de dicha empresa, de ejemplo, tenemos la certeza de que si la preparamos en base a las normas internacionales de auditoría, dicho dictamen puede ser útil tanto en México como en otros países. Es decir, estos informes pueden ser comparados aquí como en Estados Unidos, en Europa, en Asia, etcétera. ¿Qué nos permite esto? En ocasiones, bueno, no en ocasiones, el mercado está globalizado. Entonces,
Lo que requieren las empresas es que, hablando de empresas que tienen presencia en distintos países, lo que requieren es que se tenga una certeza en que su información financiera refleja las operaciones, refleja correctamente y de manera real las situaciones financieras de su empresa. ¿Por qué? Porque esto le va a permitir tanto contactar proveedores como clientes, también a llegarse capital por medio, por ejemplo, de la bolsa de valores. Entonces, lo que requieren es un respaldo de una persona especializada en información financiera, como lo son los auditores, en el que diga que efectivamente la información financiera cumple con las normas internacionales de información financiera, lo cual le permite a los usuarios tener la confianza en que los estados financieros que están viendo están preparados en base a un marco de información financiera aplicable. Es decir, que cumplen con esta normatividad y que efectivamente lo que tienen en sus manos es lo que actualmente, cómo está actualmente la empresa y los resultados obtenidos por ella en los ejercicios anteriores. Entonces, al yo aplicar las normas tanto a mi trabajo de auditoría como a mi informe, el valor de la información proporcionada a los usuarios incrementa, es decir, tiene mayor relevancia que si yo aplicara mi auditoría en base a mi criterio sin considerar los requerimientos específicos que establece cada una de las normas, no solamente la norma 700, sino las demás normas que hemos visto. Entonces, esto hace que si yo aplico todos estos requerimientos, mi auditoría sea más relevante para los usuarios. Ahora sí, ¿qué usuarios? Bien, pueden ser nacionales e internacionales, pero estamos hablando de que la necesidad básica de los usuarios es tomar decisiones en base a la información financiera. Entonces, si alguien les dice que la información financiera es correcta, la decisión puede ir encauzada a situaciones favorables para los usuarios. Entonces, estos usuarios pueden ser clientes que pretendan adquirir algún producto o servicio de la empresa auditada, pueden ser proveedores que probablemente nos vayan a otorgar algún tipo de crédito o con el cual vayamos a entablar una relación de comercio duradera. Pueden ser bancos por los cuales, o instituciones financieras, también se les puede llamar así, los cuales me van a llegar de capital en el caso de que yo quiera incrementar mis operaciones hacia otros países o quiera crear nuevas líneas de producto o simplemente he estado atravesando por situaciones complicadas en las que necesito capitalizarme rápido, etcétera. Entonces, para eso el banco y sus ejecutivos pueden analizar un dictamen. Puede ser también el gobierno, que en ocasiones es más para licitaciones, es decir, cuando pretendes venderles a entidades públicas, entonces a lo mejor en ocasiones un dictamen puede apoyarte a que el gobierno confíe más en la información financiera que le estás mostrando, porque de cajón cuando vas tú a licitar para obra pública, te piden estados financieros, entonces dependiendo del monto de las licitaciones, pudiera ser que te pidan el estado financiero auditado. Puede ser también el público inversionista, es decir, nuevos socios, personas con las cuales, de las cuales en base a una participación nos van a apoyar a nosotros a financiarnos si es que no queremos hacerlo por medio de un banco. Pueden ser los mismos socios y accionistas, es decir, los que ya existen, los dueños, los propietarios de la empresa, que quieran que quieran confiar en la información financiera que está generando su empresa, entre otros que pueda haber muchos, por ejemplo, entidades que se encarguen de verificar el cumplimiento de alguna norma específica, otras empresas del sector, etcétera. Bien, ya por último, mencionar los alcances y limitaciones que tratan estas dos normas que aparecen en pantalla, que es la norma internacional de auditoría 701, que trata sobre las comunicaciones sobre comunicar las cuestiones claves de la auditoría en el informe del auditor emitido por un auditor independiente, es decir, un auditor externo. Esta NIA 701
trata de la responsabilidad de comunicar las cuestiones clave en el informe que va a respetar los requerimientos que marca la NIA 700, que es la que estábamos platicando en las diapositivas anteriores. Es decir, estas comunicaciones, estas cuestiones clave a informar son aquellas que han tenido grado de significatividad para el auditor en la auditoría. Por ejemplo, algún riesgo identificado, alguna incorrección material, etcétera. Estas cuestiones clave es importante mencionarlas en el informe, respetando la estructura que marcan la normatividad, en este caso la 700, la NIA 700 y la 701, y se basa en el juicio del auditor, es decir, el auditor determina qué cuestiones son las que tiene que informar. ¿Por qué es importante mencionar estas cuestiones? Bien, para dar un contexto del rumbo que toma nuestra opinión, es decir, de las conclusiones alcanzadas por el auditor, cuáles son las situaciones que más las respaldan. Igualmente que la NIA 700, esta NIA 701 es aplicable a las auditorías de estados financieros correspondientes a periodos terminados a partir del 15 de diciembre de 2016. Para las anteriores habría que aplicar la normatividad que estaba vigente en su momento. Bien, esta NIA también nos dice cómo se van a estructurar dentro del informe sin afectar su estructura, sin afectar la comprensión, que es lo que veíamos en las diapositivas pasadas, sin afectar también la comparabilidad y el entendimiento por parte de los usuarios. Esta NIA nos dice cómo se deben de plasmar dichas cuestiones dentro del dictamen. ¿Para qué? Como les decía, para que el contexto sea más amplio para quien está interpretando la información contenida en el dictamen. La definición de cuestiones clave la van a encontrar dentro de la norma internacional de auditoría 701. Es la única definición que trae, así que pueden consultarla para ampliar un poco más el alcance y la limitación de esta norma, es decir, hasta dónde llega la aplicación de la NIA 701. ¿Por qué les digo que hasta dónde llega? Porque esta NIA es aplicable en todos los resultados que vayamos a obtener nosotros de opinión, tanto si es una opinión modificada o una opinión no modificada. Ahora, la siguiente norma, la otra que tenemos en pantalla, la norma internacional de auditoría 705, esa únicamente es aplicable cuando haya una opinión modificada en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. Es aplicable para las mismas auditorías de estados financieros del mismo periodo, que es las emitidas a partir del 15 de diciembre de 2016. Entonces, esta norma solamente va a ser aplicable cuando exista en el auditor el criterio de aplicar una opinión modificada. ¿A qué me refiero con esto? Bien, esta norma la 705 trata de la responsabilidad que tiene el auditor de emitir un informe adecuado en función de las circunstancias, cuando estas generen la necesidad de emitir una opinión modificada. Vamos a aplicar los mismos criterios de la NIA 700. El auditor debe de formarse una opinión, el auditor debe de incluir los resultados obtenidos en base a la evidencia, el auditor debe de estructurar el informe en base a la NIA 700, etc. Pero aquí nuestro resultado va a ser que vamos a plasmar una opinión modificada. Es más, la NIA 700 contempla esta situación. Dice que existe la opinión no modificada, que es la opinión limpia, y la opinión modificada, que es cuando existen salvedades, que es cuando existe abstención de opinión o que es cuando existe una opinión desfavorable o que sea negativa. La opinión modificada se da cuando la evidencia muestra que los estados financieros no están libres de incorrección material o simplemente no se obtuvo evidencia suficiente como para emitir una opinión. Entonces, no estamos hablando de que cuando el auditor, derivado de su trabajo de revisión y en base a la evidencia que obtuvo en el transcurso de la auditoría, determine que la información financiera está mal o que no obtuvo información suficiente como para hablar de los estados financieros, no implica que el auditor ya no vaya a emitir un dictamen. Es por eso que se
crea la NIA 705, es decir, le dice al auditor, ojo, está bien que no hayas obtenido evidencia suficiente, pero esto no implica que tú no debas de emitir al final de cuentas un informe. Es tu responsabilidad de si ya efectuaste una revisión, si ya aplicaste un trabajo de auditoría, emitir el dictamen partiendo de la NIA 700 y contemplando lo que está establecido en la NIA 705. ¿Cómo vas a estructurar tu opinión si ya es modificada? Es decir, vas a hablar cuando trate de salvedades, nos vas a decir si que la información está bien, salvo qué aspectos. Cuando trate de una negación, nos vas a decir por qué no puedes generalizar resultados positivos y el resultado es drástico a tal grado de decir que la información financiera está mal. ¿En qué te basaste? ¿Cuáles fueron tus cuestiones claves en el informe para considerar esto? Perdón, tus cuestiones claves en el desarrollo de la auditoría. Y por último, ¿en qué momento el auditor decide negarse de opinar? Si no se le permitió acceder a la información, si con la información que se le entregó no fue suficiente, pero todo eso se debe de plasmar al final de cuentas en un informe de auditoría. Lo único que va a cambiar es si es una opinión positiva, una opinión con salvedades, una opinión negativa o simplemente el auditor explica los motivos por los cuales se negó a opinar. Bien, antes de hablar sobre la formación de la opinión, es importante recordar que cada norma de auditoría trae requerimientos. ¿Qué nos garantizan estos requerimientos? Que si nosotros al final de nuestro trabajo de auditoría los cumplimos, nos va a garantizar que el trabajo es de calidad y que reúne todos los requisitos de un trabajo de auditoría que pueda ser comparable no solamente en México, sino en otros países. Eso es la característica principal de cumplir estos requerimientos. Ahora, específicamente en la NIA 700, de esencia también trae requerimientos que tenemos que observar nosotros cuando vayamos a preparar nuestro dictamen. El primer requerimiento que exige la NIA 700 es la formación de la opinión sobre los estados financieros. Bien, el auditor va a formarse una opinión respecto a si los estados financieros están preparados en todos sus aspectos materiales, tomando de referencia un marco de información financiera aplicable. Bien, primero hay que entender esto que nos dice la NIA. En su primer párrafo, en el requerimiento de la formación de la opinión, nos dice que tiene que cerciorarse si están preparados en todos sus aspectos materiales de conformidad con un marco de información financiera. Primero, ¿qué son aspectos materiales? No solamente nos referimos a que si fueron preparados de acuerdo que si fueron preparados de fondo de manera correcta, sino que también cuando se demuestren en los reportes financieros, esta información sea clara, sea resumida de manera adecuada, sea presentada y revelada de conformidad con el marco de información financiera, lo que va a permitir al usuario cumplir con la primera necesidad que tiene, que es la de tomar una decisión. ¿Y por qué hablamos de un marco de información financiera aplicable? Bien, para nosotros este marco de información financiera son las NIF. Para otras personas, dependiendo en el país en el que se esté practicando la auditoría, perdón, en el país en donde se hayan elaborado los estados financieros, debemos de apegarnos al marco de información financiera que utilicen allá. Bien, una vez dicho todo esto, referente a la opinión, formarnos una opinión respecto a los estados financieros y su preparación, el auditor concluirá si ha obtenido una seguridad razonable sobre si dichos estados financieros están libres de incorrección material. ¿A qué nos referimos con esto? Primero, seguridad razonable. Ya habíamos hablado que en una auditoría jamás obtenemos una seguridad absoluta. O si la obtenemos, el auditor no la puede plasmar de esa manera en su dictamen. ¿Por qué? Porque está dando por hecho que todo lo que está contenido en los estados financieros está correcto y que todas las operaciones de la empresa fueron registradas y analizadas y presentadas, evaluadas, reveladas, etcétera, de conformidad con las normas de información financiera, cosa que no nos consta porque recordemos que aplicamos el procedimiento de pruebas selectivas en donde donde obtenemos una conclusión respecto a un grupo de información y generalizamos la respuesta a los demás grupos de información
que sean semejantes. Nunca revisamos la totalidad de las operaciones porque no sería imposible para nosotros, toda vez que contamos con un tiempo de 3 meses, 4 meses a lo mucho. Y habla sobre incorrecciones materiales. Nosotros ya habíamos hablado de qué tratan las incorrecciones materiales, si no se lo recuerdo. Cuando hablamos de una incorrección en auditoría, estamos hablando de una diferencia entre lo que está en la información financiera de la empresa y lo que realmente es si se aplican las normas de información financiera. Entonces es una diferencia. Esa diferencia en la información puede deberse a fraude o a error. Obviamente es mucho más complicado detectar cuando hay una diferencia por un fraude porque la persona que lo cometió se va a esforzar en tratar de ocultarlo en la información financiera. Cuando es por error es probable que en el desarrollo de nuestro trabajo de auditoría podamos detectarlo y corregirlo, ¿sí? Bien, ¿qué necesitamos para con que el auditor, que nosotros como auditores concluyamos que tenemos una seguridad razonable sobre la preparación de los estados financieros y que están libres de incorrección material? El auditor debe de concluir tomando en cuenta si se obtuvo evidencia suficiente, primero que nada. Es decir, las conclusiones de que vamos a tomar en cuenta la conclusión de si el auditor considera que se obtuvo evidencia suficiente. Recuerden que la evidencia es la materia prima para nosotros poder elaborar el dictamen. Mientras la evidencia sea suficiente y competente, esas características se van a transferir a nuestro dictamen, a nuestro informe de auditoría. También debe tomar en cuenta el auditor sobre si las incorrecciones de las que hablamos, es decir, las diferencias no corregidas, son materiales individualmente o de forma agregada. ¿A qué nos referimos con esto? Primero, eh, cuando nosotros detectamos una incorrección material en nuestros procedimientos de auditoría, el primer paso es comunicárselo a la administración, si es muy urgente, para que hagan las correcciones necesarias antes de que concluyamos nosotros nuestra revisión. Si dichas correcciones, si dichas incorrecciones o dichas diferencias, la administración no las corrige o no las cambia, nosotros debemos de considerar si son materiales, es decir, si ese error afecta o perjudica la representación final en la información financiera, ya sea en los datos o en la forma de presentación, individualmente, es decir, en un estado financiero, como podría ser en el estado de situación financiera o en el estado de resultados, o de forma agregada, es decir, todo mi cuadernillo de estados financieros contienen esta incorrección. Entonces, nosotros para tener una seguridad razonable debemos de considerar todos estos aspectos. Bien, continuando con la formación de la opinión del auditor, eh, ya una vez considerando las conclusiones en cuestión de evidencia suficiente y competente y si las incorrecciones no corregidas son materiales, el auditor también, para poder formarse una opinión respecto y obtener una seguridad razonable, el auditor también debe evaluar si los estados financieros revelan adecuadamente las políticas contables significativas seleccionadas y aplicadas en la información financiera que estamos auditando. Una política contable es una base, una regla, un procedimiento que adopta una empresa, es decir, una entidad económica, para la elaboración y presentación de su información financiera. Si bien es cierto, tenemos un marco aplicable de información financiera, también podemos contemplar que en ocasiones la normatividad no nos permite tener políticas contables que nosotros utilizamos para clasificar algún activo, para clasificar algún pasivo, para considerar el procedimiento en el registro de una operación, etcétera. Entonces, lo que hay que revisar o evaluar es la aplicación de las políticas contables dentro de una empresa, dentro de la empresa que estamos auditando, perdón. Ahora, una vez evaluadas dichas políticas, el siguiente punto es si preguntarnos si son congruentes con el marco de información financiera aplicable, así como adecuadas. Es decir, ya entendí las políticas contables que tiene la empresa. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. En el caso del efectivo y equivalentes de efectivo, la empresa decide crear las cuentas de caja, bancos, equivalentes de efectivo,
Y esas tres cuentas las presenta en el orden que se las estoy mencionando yo. Podríamos entender que hay congruencia con el marco de información financiera que nos pide que pongamos un rubro de efectivo y equivalentes. Dentro de este rubro colocaríamos el saldo de estas tres cuentas. Entonces, la política contable es manejar el efectivo y equivalentes en estas tres cuentas para efectos del registro contable, etcétera. Pero al final de cuentas hay compatibilidad entre el marco de información financiera y las políticas contables que están seleccionadas y aplicadas por parte de la empresa. Es lo que nosotros debemos evaluar. En caso de que una política contable no se apegue a lo que marca a lo que señala el marco de información financiera, entonces debemos de nosotros considerar si a pesar de esto, con la información obtenida, nosotros podemos garantizar, nosotros podemos tener una seguridad razonable de que los estados financieros están libres de incorrección material, es decir, libres de diferencias o de errores. Bien, otro de los aspectos que debe evaluar el auditor en el caso de para obtener al momento de estarse formando la opinión son las estimaciones contables realizadas por la dirección, si son razonables. ¿A qué nos referimos con estimaciones contables? Bien, las estimaciones contables se utilizan para determinar un importe o un valor debido a que no hay normas aplicables para este procedimiento. La empresa debe de utilizar su juicio en base a las personas que preparan la información financiera, obviamente, debe de aplicar su juicio para crear estimaciones contables de cómo se va a registrar algo. Por ejemplo, la normatividad en cuestión de contabilidad, sean las NIF, sean las normas internacionales de contabilidad, etcétera, no nos marcan propiamente cómo no definen claramente cuál es el modelo para calcular una depreciación. Por ejemplo, las empresas utilizan modelos lineales por número de unidad producida, por número de horas, etcétera, para calcular la depreciación de sus activos fijos. También pudiera darse el caso, en una estimación contable, que la empresa calcule que el 5% de sus cuentas por cobrar representarán una imposibilidad al momento de realizarse, es decir, el 5% de los clientes, el 5% del monto del valor que representa nuestros clientes no van a pagarnos sus cuentas. Esa es una estimación contable. Eso lo realiza la empresa en base a su juicio, a su experiencia en operaciones que ha tenido antes similares. Ahora, para nosotros, ¿esas estimaciones contables son razonables? Aquí tendríamos que ver el motivo por el cual la empresa ha optado por utilizar esas estimaciones. Y en base a los resultados que obtengamos de revisar ese cálculo, esas estimaciones, determinamos nosotros que son razonables a las operaciones que realiza la empresa. Entonces podemos evaluar de esta manera que tenemos una seguridad razonable respecto a la evidencia con la que contamos. Lo siguiente que debe de evaluar el auditor es si la información presentada en los estados financieros es relevante, es fiable, comparable y comprensible. Miren, para esto solamente les voy a comentar que son características cualitativas de los estados financieros, estas cuatro que vemos aquí. Si quieren aunar más o quieren conocer más a fondo a qué se refiere cada una de estas, y porque a su vez se subdividen en otras características cualitativas, consulten la norma de información A4, de norma de información financiera A4, NIF A4. Ahí van a encontrar un cuadro de comparación entre el marco conceptual de las normas internacionales de información financiera y las NIF que son aplicables en México respecto a las características cualitativas de los estados financieros. Chéquense el apéndice A para que no se revuelvan tanto y si quieren pueden después ver las definiciones porque son demasiadas características. Pero bien, ustedes como auditores, una vez conociendo la NIF A4, pueden determinar si la información presentada en los estados financieros es relevante, es fiable, comparable y comprensible. Bien. Ahora, después de que determinen si cumple con las características cualitativas, el auditor debe evaluar si los estados financieros revelan información adecuada que permita a los usuarios a quienes se les va a entregar la información financiera que
les permita a los usuarios identificar o entender las transacciones y los hechos que resultan materiales sobre la información contenida en ellos. Es decir, para no hacernos bolas, si la información que está presentada en los estados financieros le permite entender al usuario la realidad financiera por la que atraviesa la empresa, o el desempeño que tuvieron en un periodo, o cómo se modifican las inversiones que tienen los socios, en dónde y de dónde provienen, en dónde se aplican y de dónde provienen los recursos, etcétera. Si la información financiera le permite a un usuario, como los que mencionábamos en la información anterior, bueno, en esta no, un poco más atrás, hablamos de que existe el público inversionista, clientes, proveedores, el gobierno, los mismos socios o accionistas. Ellos tal vez no tengan el mismo nivel de conocimiento en cuestión de información financiera o de auditoría como los que preparan los estados financieros y como quien realiza la auditoría. Entonces nosotros debemos de considerar si aún así, una vez reuniendo las características cualitativas que vimos, que sea relevante, fiable, comparable y comprensible, aún así los estados financieros muestran los hechos y permiten al usuario, es decir, a la persona que los está interpretando, entender bien la información contenida en ellos. Si esto se cumple, el auditor tiene una seguridad razonable que, a pesar de que los estados financieros están libres de incorrección material. Por último, debemos evaluar también, es parte del mismo punto, del último punto que estamos viendo, de la última cuestión clave, si la terminología empleada en los estados financieros, incluyendo el nombre de los estados financieros, es adecuada. Es decir, por ejemplo, podríamos encontrar que no le llaman estado de situación financiera, sino balance general, pero estamos dentro de lo que cabe normal. O estado general financiero, o estado de situación financiera, o etcétera. Si vemos que se representa de esta manera, estamos entendiendo que la terminología, es decir, los nombres que se utilizan están correctos, como lo mismo ejemplo que dábamos de las políticas contables, hablando sobre caja, bancos, efectivo, equivalentes de efectivo, etcétera. Si se cumplen estos puntos que debe de evaluar el auditor, aún así tenemos la capacidad de formarnos una opinión por la cual vamos a obtener una seguridad razonable que la información financiera se encuentra de manera correcta. Eso es todo por la clase de hoy. Espero les haya parecido agradable el desarrollo del tema del dictamen, que es un tema muy importante. También comentarles que cualquier duda o comentario que tengan, háganlo a través de Classroom, por favor, para que lo dejemos como evidencia de que estamos participando. Y misma dinámica de la vez pasada, adjunten un archivo para registrar su asistencia, pues un archivo en blanco o algún archivo que tengan ahí ya preparado para subir respecto a su asistencia. Y pues nos vemos la próxima clase y que tengan un buen fin de semana.